de Finanzas Públicas y Deuda Soberana de HR Ratings. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias por contestarnos. Digamos, ¿cuáles son tus primeras impresiones de lo que se presentó ayer, el presupuesto 2023? ¿Qué destacarías? Pues mira, yo creemos que es un presupuesto que tiene tintes relativamente bastante optimistas. Yo creo que hay variables que claramente pudieran ser difíciles de cumplir, aunque también hay que decirlo, usualmente los criterios generales de política económica tienen este componente y se van ajustando a través del tiempo. Destacaría particularmente la expectativa que tiene el gobierno federal para el cierre del año en términos del PIB, que en una estimación puntual sería del 2.4%. En los precriterios todavía veíamos un 3.4% que era complicado de lograrse, e inclusive este 2.4%, de acuerdo a nuestros escenarios macroeconómicos que acabamos de actualizar particularmente el lunes, este lunes los publicamos, estábamos estimando un crecimiento para México del 1.75%, lo cual pues sí todavía se ve un poco optimista respecto a lo que nosotros estamos estimando para el crecimiento 2022. Inclusive para 2023 es yo creo que otro de los datos que destacan de este último documento de Hacienda, estiman un crecimiento del 3%. En términos generales, el mercado y las áreas de análisis estamos estimando niveles de muy abajo del 2%. Nosotros en particular en HR Ratings estamos estimando un 1.43 para 2023. El segundo dato donde también estamos leyendo que existe ciertos también tintes de optimismo es particularmente en el tema de la inflación. En la inflación, el paquete económico para 2023 lo está estimando en 7.7%. Como bien sabes, inclusive la inflación que se acaba de publicar para agosto fue del 8.7%, el nivel más alto en los últimos 22 años y donde la parte del sector alimentos y agropecuarios está ejerciendo una presión muy importante. Nosotros estamos estimando la inflación en 8.10% para 2022 y en 4.60% en 2023. Muchos de los riesgos al alza que existen en términos del fenómeno inflacionario pues están relacionados a una política restrictiva tanto de la Fed como de Banco de México. Entonces, una inflación del 7.7% para el cierre de 2022 en el paquete se ve relativamente difícil de cumplir. Pero más aún, el dato que estamos viendo en el paquete para la inflación en 2023, que lo están llevando al 3.2%. Si bien todos estamos estimando que el fenómeno inflacionario hacia 2023, particularmente en el segundo semestre, empiece a menguar, relativamente este 3.2 suena complicado, ¿no? Hay otros datos que en general van un poquito más en sintonía con lo que el mercado estábamos esperando en términos, por ejemplo, de la deuda neta, que estamos estimando que efectivamente se mantenga abajo de esta línea imaginaria del 50%. Sin embargo, creemos que este ejercicio que se hace dentro del paquete económico 2023 es relativamente común, o sea, tener estos números relativamente un poco alegres. Si inclusive revisáramos, por ejemplo, y este es un ejercicio interesante, Rodrigo, de lo que fue aprobado en 2022, en un año muy complicado, muy volátil, con fenómenos que presionaron la economía mexicana desde el punto de vista interno y externo, pues al cierre de lo aprobado para 2022 el crecimiento era del 4.1%, la inflación aprobada era de un 3.4%, el saldo histórico de requerimientos, es decir, una especie de deuda neta PIB, era por arriba del 51%. Pues vemos cómo se van ajustando pues según nos vaya alcanzando la realidad, ¿no? Y lo que hace usualmente el gobierno federal pues es ir ajustando estas variables y estos recortes en unas de las variables más importantes pues para irse ajustando en la parte presupuestal. En términos generales lo que vemos en HR Ratings, Rodrigo, pues es que sí, en algunas de las variables pareciera que están siendo cautos, pero en algunas de las más importantes como el tema del PIB, el tema de la inflación, el tema inclusive del precio de la mezcla del petróleo, el nivel de producción petrolera, pues todavía tienen como unos tintes relativamente optimistas a esta altura del año, lo cual es común,
pero estimamos que sí tienen ciertos tintes que seguramente en cuanto se vayan dando las cifras al cierre del 2022 y el primer trimestre de 2023, seguramente veremos ajustes durante 2023. Esa es nuestra lectura inicial, Rodrigo. Muy completa, Ricardo, y muy interesante lo que mencionas. Evidentemente, pues es práctica común. Y según recuerdo, digamos, este optimismo que se plantea en el presupuesto no solo se ha dado en esta administración, se ha dado siempre. Ahora, considerando, digamos, lo que se está visibilizando, por ejemplo, en materia de tasas de interés y el crecimiento de Estados Unidos, es decir, si logran tener un aterrizaje suave, si Estados Unidos no entra en una recesión. ¿Qué tanto este presupuesto, hasta donde se alcanza a ver, tiene flexibilidad, digamos, para hacer los ajustes que, como bien mencionas, pues siempre se plantea en ciertos grados de optimismo y luego nos va alcanzando la realidad? Pero, digamos, todavía ver datos positivos es muy difícil. Nadie puede decir, bueno, México o Estados Unidos van a estar en recesión el otro año, pero está ahí muy visible que esto pueda ocurrir. ¿Qué tanto, digamos, esto le da fragilidad al presupuesto y pues se vuelve obsoleto tan rápido como van demostrándose las cifras? Lo que hemos visto en la historia es que entre lo aprobado y lo que efectivamente cierra, pudiera haber un spread de casi 2 puntos. 2 puntos, por ejemplo, pensando en el crecimiento del PIB. Esa es como un poquito la historia que nosotros hemos visto a lo largo de los últimos años y que no solo incluye a esta parte del gobierno federal, sino inclusive otros periodos recientes. Porque yo creo que el efecto más importante que estaríamos asumiendo con estos datos en el paquete 2023 para el cierre de 2022 y 2023 es que inclusive Hacienda plantea una preocupación que ya se está viendo, por ejemplo, en China, de una probable recesión por toda la problemática que está viviendo actualmente, y hace hincapié en que si bien en Estados Unidos ha habido una desaceleración económica, no queda claro que necesariamente pudiera llegar a un fenómeno recesivo, lo cual en términos generales, en términos muy generales, muy grosos, el consenso del mercado es que la probabilidad y el sesgo es más hacia la alza de que Estados Unidos sí llegue a un fenómeno relativamente importante de recesión. Y es por esto precisamente el diferencial que estamos viendo o que veremos relativamente pronto entre lo que el mercado estima en términos de crecimiento para México. Yo creo que es uno de los fenómenos que, si bien todavía no se terminan de definir y pues ojalá no llegaran, pero pudieran tener una incidencia más importante en el crecimiento nacional. Particularmente esta variable creo que está explicando gran parte de las diferencias en los escenarios que estamos planteando los equipos de análisis y particularmente en el gobierno federal. Creo que la expectativa que ellos tienen, particularmente por el lado de los Estados Unidos, es que este fenómeno que estamos viendo no sea tan profundo, que la política restrictiva que está implementando la Fed pues va a ser un efecto relativamente mucho más sensible a lo que hemos estado viendo dentro de la política monetaria mexicana y de otros países de América Latina, ¿no? Entonces, probablemente esta sea la gran diferencia y el espacio generalmente que vemos es, por ejemplo, alrededor de 2 puntos del PIB en términos de esta variación que finalmente termina sucediendo. Claro. Ahora, ¿cómo lo observas? Mencionabas la palabra cautela y en donde suele ser muy cauteloso el gobierno federal en sus planteamientos es justamente en el aspecto fiscal, es decir, la deuda como porcentaje del PIB. Parece que se mantiene en mismos términos, pero ahí hay espacio fiscal que siempre se dice cada año se pudiese utilizar. ¿Cómo queda planteado en esta ocasión? Muy similar a los últimos 2 periodos. El gobierno federal está relativamente muy preocupado y muy ocupado, hay que decirlo también, en tratar de mantener un nivel de endeudamiento por abajo de una línea del 50% como porcentaje del PIB. Lo ha logrado. Mucho de este efecto se ha logrado gracias a través del tema de los ingresos tributarios, tanto petroleros como netamente los tributarios, particularmente impuestos sobre la renta. Eh, Claro. este margen que tiene efectivamente es parte, digamos, del espacio fiscal que México tiene y es una fortaleza
si lo observamos en términos comparativos contra otros países que HR Ratings, por ejemplo, califica, como Costa Rica, como Perú, Chile yo creo que está un poquito mejor en términos de esta métrica, pero que Sin duda. definitivamente de necesitarlo sí tiene un espacio fiscal ¿Qué puedo hacer? por ahí importante. Sin embargo, también es Claro, muy cuidadoso porque es una de las variables más importantes para tomar decisiones en torno a la calificación de calidad crediticia del soberano. Por lo tanto, claro. es una de las variables que más se cuida. Ricardo, te agradezco muchísimo, muy buen análisis, muy completo. Te agradezco mucho la entrevista. Ahí escuchamos a Ricardo Gallegos, director ejecutivo senior de Finanzas Públicas y Deuda Soberana de HR Ratings. Vamos a hacer un corte, regresamos con más.